¿Cómo están mis estimados estudiantes? Espero estén muy bien. Y por acá les traigo este video con el que vamos a empezar el tema nuevo que se llaman intervalos y escalas musicales. La idea es que ustedes puedan repasar este video cuantas veces deseen. Voy a tratar de ser lo más claro y lo más puntual posible. Y ya saben, si tienen dudas me pueden escribir. Listo. Los objetivos de esta clase entonces van a ser simplemente dos: qué son los intervalos, mirar qué son los intervalos y mirar y analizar qué son las escalas musicales. Y para poder lograr esos objetivos, en los intervalos vamos a ver lo que son tonos y semitonos y los intervalos relacionados en las escalas musicales. Y eso me va a abrir paso al otro objetivo de saber qué son las escalas musicales, mirándolo a través de las siguientes temáticas: cómo se forma una escala musical, cuáles son las reglas para la escala musical mayor, para formar una escala musical mayor, y cuáles son las notas de la escala de do mayor en la guitarra. Muy bien, entonces, ¿qué son los intervalos? Los intervalos se puede relacionar, por ejemplo, en la vida normal, en la vida cotidiana, nosotros tenemos unas unidades de medida para saber qué distancia hay entre dos objetos. Por ejemplo, entre mi ventana y yo hay una distancia de 1 metro, por ejemplo. Entre Medellín y Bogotá hay una distancia de 300 kilómetros. Estoy inventando algo. Entre la Luna y el planeta Tierra hay una distancia de, bueno, kilómetros también, años luz. Entonces, en la vida cotidiana utilizamos unidades de medidas como el centímetro, el metro, el kilómetro, la milla, para poder diferenciar las distancias o para poder determinar las distancias entre un objeto y otro. En la música pasa exactamente igual. Para yo saber las distancias entre una nota y otra, yo necesito tener unas unidades de medida. Esas unidades de medida van a ser los intervalos, así se llaman, intervalos. Entonces, los intervalos son las distancias que hay entre dos notas musicales. Estos intervalos son medidos a través de tonos y semitonos. Así como dije anteriormente, en la vida cotidiana utilizamos los centímetros, los metros. En la música utilizamos los intervalos y los intervalos van a ser medidos en tonos y semitonos. La distancia más pequeñita entre una nota va a ser de un semitono y de ahí para allá vamos sumando de a medio tono. Entonces la distancia más pequeña es un semitono. De ahí para allá tenemos un tono y medio, dos tonos y medio, etcétera. Vamos a revisarlo un poquito en el piano. Yo sé que estamos viendo es guitarra, pero en el piano es más fácil de poder visualizar cómo se forma una escala mayor, cómo son estos intervalos y luego lo aplicamos a la guitarra. Entonces en el piano observamos las siguientes teclas. Tenemos entonces unas teclas blancas y unas teclas negras y siempre en el piano van a estar en esta posición. Incluso este tema puede ayudarles en el próximo año que vamos a ver piano. Entonces, el piano siempre va a mantener este mismo patrón: dos teclas negras y luego un grupito de tres teclas negras, dos negras, tres negras. En las teclas blancas van a estar ubicadas todas las notas que nosotros comúnmente llamamos como notas naturales: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Listo? Y aquí entonces podemos ver eh, y diferenciar las distancias entre las notas o los intervalos. ¿Listo? Entre do y re hay una distancia o un intervalo de un tono. ¿Yo cómo sé eso? Porque entre el do y el re hay una tecla negra en la mitad. Igualmente entre el re y el mi hay una tecla negra en la mitad. Por eso yo digo que hay un tono de distancia entre estas dos notas. Pero miren la diferencia con estas dos. Entre mi y fa no hay ninguna tecla negra en la mitad. Eso quiere decir que hay una distancia de un semitono de distancia entre el mi y el fa. Este mismo patrón o esta misma distancia solamente se viene a repetir al final entre el si y el do. Entre el si y el do no hay tecla negra
entre las dos blancas, quiere decir que aquí hay un semitono. En el resto de notas van a haber una distancia de un tono porque hay una tecla negra en mitad de dos blancas. Por ejemplo, entre el fa y el sol hay una tecla negra en la mitad, quiere decir que aquí hay una distancia de un tono. Entre sol y la hay una distancia de un tono porque hay una tecla negra en la mitad. Y entre la y si hay una distancia de un tono también porque tenemos una tecla negra en la mitad. Solamente entre mi y fa y entre si y do hay una distancia de un semitono porque no hay teclas negras entre ambas notas. Entonces, esa es la diferencia entre un tono y un semitono. Listo, recuerden que el semitono es la distancia más pequeñita que nosotros podemos tener en la música comercial. Pero entonces, ¿qué relación tienen estas distancias y estos intervalos con las escalas musicales? Pues sencillo, vamos a leer primero esta definición que dice: las escalas musicales son conjuntos de notas organizados de acuerdo a unas distancias particulares y que dan una sonoridad particular. Bueno, si usted está confundido como esas dos personas que aparecen ahí, tranquilo, porque esto es más sencillo de lo que parece. Voy a tratar de explicar muy sencillo todo este tema. Por favor, me va a poner bastante atención y ya entonces usted va a estudiar y repasar, y si no entiende, pues ya sabes, al final me puedes escribir. Antes que todo, quiero decirles que hay un montón de escalas musicales. Aquí tengo algunos ejemplos: las escalas armónicas, las escalas pentatónicas, escalas blues, escalas melódicas, escalas exóticas, en fin. Hay un montón de escalas musicales y la característica de esas escalas musicales es que todas se forman de acuerdo a unas distancias particulares. Lo que vamos a empezar a ver acá. Nosotros nos vamos a concentrar en la más utilizada de todas, que es la escala mayor. Para uno entender la escala mayor, entonces vamos a tener estos dos punticos en cuenta. Primero, para formar una escala mayor necesitamos en total 8 notas, pero debo de hacer una aclaración. La primera nota y la octava nota van a ser las mismas, listo, pero necesitamos 8 notas. Y segundo, las distancias particulares deben ser las siguientes: estas de acá, estas que estoy delineando con el puntero, hasta acá. ¿Se acuerdan del piano? Bueno, esas distancias que habíamos visto en el piano entre las notas musicales son las mismas distancias o los mismos intervalos en la escala musical mayor. Entonces tenemos lo siguiente. La definición nos decía que una escala es una organización de unas notas de acuerdo a unas distancias determinadas. Bueno, estas son las distancias determinadas. Esa es la reglita para yo formar una escala mayor. ¿Y que nos da una sonoridad particular? Bueno, cuando uno toca eso en el piano o en la guitarra, uno se da cuenta que una escala mayor, por ejemplo, va a sonar muy diferente a como sonaría una escala armónica, por ejemplo, que es la escala armónica, la menor armónica, es la que se utiliza mucho para todos estos géneros árabes y así todos del Medio Oriente. Entonces estos son los dos puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear una escala mayor, que necesitamos 8 notas, pero hay que hacer la aclaración que la primera y la octava son las mismas notas, y necesitamos estas distancias particulares, que entre la primera y la segunda nota haya un tono de distancia, entre la segunda y la tercera haya otro tono de distancia, que entre la tercera y la cuarta haya un semitono, que entre la cuarta y la quinta haya un tono de distancia, que entre la quinta y la sexta nota haya otro tono de distancia, que entre la sexta y la séptima nota haya otro tono de distancia, y que entre la séptima y la octava nota haya solo un semitono de distancia. Entonces vamos a recordar en el piano. Miren que las notas en el piano, las naturales que nosotros conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, están sobre las teclas blancas. Y de acuerdo a las distancias que yo obtengo, sabiendo que hay unas teclas negras o que no hay unas teclas negras en mitad de ellas, son las mismas distancias que yo obtengo de acuerdo a la escala mayor. Es decir,
en palabras sencillas, que todas las teclas blancas en el piano me están formando una escala mayor de Do. ¿Cómo sé que es la escala mayor de Do? Porque Do es mi primera nota. Miren aquí entonces las dos condiciones anteriores. Debo de tener 8 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con la aclaración de que la primera y la última son las mismas. Y el segundo requisito es que cumplan con estas distancias. Dos tonos al principio, aquí están los dos tonos al principio, luego un semitono, aquí tengo el semitono, luego tres tonos completos, aquí tengo los tres tonos completos, y al final un semitono, aquí está. Entonces, podríamos decir que en el piano esto es la escala mayor de Do. Listo, fácil hasta aquí. Creería uno que es fácil, es cuestión de repasar, pero cuando uno lo repasa es fácil. Pero ¿qué tiene que ver eso con la guitarra? Pues en el piano se ve muy sencillo, pero en la guitarra ¿qué? No, pues en la guitarra también es sencillo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que así como en el piano, por ejemplo, si hay entre dos blancas una tecla negra, quiere decir que hay un tono de distancia, pues en la guitarra pasa algo parecido, solamente que no vamos a mirar espacios blancos ni negros, porque obviamente no hay en la guitarra, sino que vamos a mirar lo siguiente, que entre cada espacio de la guitarra o entre cada traste va a haber un semitono o medio tono de distancia. Listo. Vamos a observar aquí este diapasón. Entonces, vamos a decir que entre cada uno de estos espacios hay un medio tono de distancia. Eh, Así como en el piano les dije anteriormente, si hay una negra, entonces hay un tono de distancia. Pues, si hay una tecla negra entre dos blancas hay un tono de distancia. Pues aquí va a ser un poquito más sencillo porque de una vez vamos a decir que entre cada espacio va a haber medio tono de distancia. Quiere decir que entre estos dos espacios hay medio tono de distancia, que entre este y este también hay otro medio tono de distancia y así sucesivamente. Quiere decir que cuando yo tengo dos espacios que están separados por uno en la mitad, aquí ya no hay medio tono, sino que tenemos un tono completo. Entre este espacio y este espacio hay un tono. ¿Por qué? Porque tengo este espacio aquí libre. Otra vez, por ejemplo, entre este puntico, el espacio donde está este puntico, y el espacio donde está este otro puntico, en el diapasón, aquí tenemos un tono de distancia. ¿Por qué? Porque estoy dejando este libre, no lo estoy contando. Pero si yo, por ejemplo, cuento entre este espaciocito donde está el puntico y el siguiente, el que está pegadito, el vecinito, entonces aquí sí tengo medio tono de distancia. Vuelvo otra vez a explicar. Entre cada uno de los espacios yo voy a tener medio tono de distancia. Entre este y este hay medio tono, entre este y este hay medio tono, entre este y este hay medio tono. Pero si yo tomo dos espacios que no son, digamos, lo vecinos, por ejemplo estos dos, y yo voy a medir la distancia que hay entre ellos dos, aquí voy a decir que hay un tono. ¿Por qué? Porque hay un espacio en la mitad de ellos dos. Es como si hubiera una tecla negra en el piano. Relacionándolo como en el piano, es como si estas dos, como si esta y esta fueran teclas blancas y esta fuera una tecla negra entre los dos y por eso hay un tono de distancia. Vamos a verlo un poquito más clarito acá. Entonces aquí vamos a ver la distancia entre las notas en la guitarra desde la segunda cuerda. Recuerden que en la guitarra las cuerdas se cuentan de abajo hacia arriba. En este caso va a aparecer pues al contrario, pero se escribiría la primera acá, la segunda
la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta por acá. Entonces la segunda cuerda es esta. Vamos a ver, en el primer espacio es un do. Veíamos en el piano que entre el do y el re hay una distancia de un tono. ¿Listo? ¿Por qué? Porque había una tecla negra entre ambas, en fin. Aquí en la guitarra es parecido. Entre el do y el re hay una distancia de un tono y vemos que hay un espacio vacío entre ambas. Por eso yo digo que hay un tono. Entre re y mi, entre re y mi tenemos también una distancia de un tono. Véanlo acá. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio entre ambas notas vacío. Por eso digo que hay un tono. Pero entre mi y fa, miren que las notas están pegaditas, no hay ningún traste o ningún espacio vacío. Por eso yo digo que es un semitono de distancia el que hay acá. Listo. Entre fa y sol, entre fa y sol hay una distancia de un tono. ¿Por qué? Porque tengo un espacio en blanco. Igualmente entre sol y la hay un tono porque tengo un espacio en blanco. Entre la y si porque tengo un espacio en blanco, entonces también hay una distancia de un tono. Pero entre si y do, que están pegaditos, que no hay espacios en blanco, tengo un semitono de distancia. Así es como se aplica la escala mayor de do en la guitarra, por ejemplo. Y apenas estamos en la segunda cuerda. Todo esto habría que superponerlo o transpolarlo al resto de cuerdas y espacios en la guitarra. Miren, por ejemplo, cómo quedaría todas las notas. Pero venga, profe, no se supone que son notas porque estamos viendo aquí letras del abecedario. Bueno, resulta que esto también hace parte del tema y son el cifrado americano. El cifrado americano es una forma de yo ubicar las notas sin colocar su nombre como tal, sino unas letras. Y aquí lo tenemos. Entonces es más frecuente utilizar el cifrado americano que las notas como tal a la hora de escribir música. ¿Listo? ¿Qué es el cifrado americano? Es simplemente yo reemplazar el nombre de las notas musicales por letras del abecedario. Aunque empezamos en do con una C, pues uno se podría aprender esto sabiendo que el cifrado americano utiliza las notas perdón, las letras del abecedario desde la A hasta la G. A, B, C, D, E, F, G. Pero la A corresponde a la nota La, no al Do, para que no nos confundamos. El Do siempre va a ser reemplazado por una C, el Re por una D y así sucesivamente como se muestra acá. Pero si usted se lo quiere aprender en orden de abecedario, entonces sería A, B, C, D, E, F, G, empezando desde la nota La. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Entonces el cifrado americano no es otra cosa sino reemplazar cada una de los nombres de las notas por una letra del abecedario, así tal cual está en este recuadro. Sabiendo ya las notas de sabiendo las letras de ese cifrado americano y cómo se reemplazan, ahora sí yo puedo entender más fácilmente este recuadro. En la primera cuerda, por ejemplo, que es una E, me hace referencia a un Mi. Y miren que entre Mi y Fa, que es la segunda nota que sigue ahí, no hay un espacio en blanco, entonces quiere decir que aquí debería de haber medio tono de distancia. Pero entre el Fa y el Sol, estoy hablando de la primera cuerda, hay un espacio acá, en el segundo traste. Quiere decir que entre Fa y Sol hay una distancia de un tono. Y así sucesivamente. En la escala mayor de Do solamente entre Mi y Fa y entre Si y Do va a haber una distancia de medio tono. Vamos a hacer la prueba. Miren. Mi y Fa medio tono, no hay espacios en blanco. Si y Do medio tono, no hay espacios en blanco. Si y Do vuelve a repetirse, no hay espacios en blanco. Mi y Fa no hay espacios en blanco. Por acá entre Si y Do, Mi y Fa. Y así si ustedes analizan todo el diapasón, siempre entre si y do y entre mi y fa no van a haber espacios de por medio en blanco, siempre van a estar pegaditos las notas.
Ese es el tema entonces. Este video lo pueden repasar cuantas veces quieran para poder entender el tema. Si no, también van a tener las diapositivas sin el audio, pues sin la explicación de voz, para que también las descarguen y también puedan estarlas estudiando cuantas veces deseen. Y ya saben que si tienen alguna duda me pueden contactar. Un abrazo, muchas gracias, espero que estén muy bien.